buenas tardes, bienvenidos a En Contexto. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de una propuesta que desde hace ya algunos meses se ha realizado aquí en el estado de Michoacán para regular la actividad periodística y la regulación o la relación que se tiene entre los medios de comunicación y quienes trabajan ahí, el poder público. Vamos a estar conversando con dos periodistas y académicos, analistas sobre este tema. Antonio Robles, que me da mucho gusto que te encuentres hoy con nosotros. Tú terminaste la maestría en Derecho de la Información, hiciste algunos análisis, algunos estudios sobre esto que tiene que ver con la regulación de los medios de comunicación, y bueno, al periodista también Andrés Resillas, que desde hace ya algunos años ha estado empujando esta propuesta que tiene que ver con regular la actividad, digamos, periodística, proteger a los trabajadores de los medios de comunicación, y dentro de esa iniciativa que se ha propuesto en el Congreso del Estado, pues también regular esta, digamos, relación que se tiene con los medios de comunicación. Les agradezco que se encuentren hoy con nosotros. Andrés. Gracias, buenas tardes Mario, buenas tardes Toño, buenas tardes al auditorio. Un aspecto importante de esto que trataremos el día de hoy, que es la regulación de los medios de comunicación. Existen dos posturas, digamos, a nivel internacional. Una que tiene que ver con la, digamos, la parte del Estado liberal, que dice que el Estado no tiene la obligación y la responsabilidad de apoyar económicamente a los medios de comunicación o erogar recursos económicos para que difundir la actividad, digamos, del gobierno en turno. Menciona que los medios de comunicación tienen que estar sujetos a la ley de la oferta y la demanda, y que las ayudas del Estado a la prensa representan un problema de dependencia, digamos, económica de los medios hacia el gobierno, y que cuando un medio de comunicación requiere de la ayuda gubernamental solamente demuestra ineficacia empresarial. Y por otra parte está también la parte de quienes consideran que el Estado es responsable también en materia de la difusión de las actividades que tiene el propio gobierno, porque tiene que ver con el derecho a la información de la ciudadanía, que el Estado tiene la obligación de informar acerca del ejercicio que realiza, y bueno, para ello las ayudas del Estado a la prensa contribuyen y fortalecen la pluralidad y el respeto a la libertad de expresión. Digamos, son dos grandes posiciones que existen. En el caso del Estado mexicano, digamos, nos apegaríamos a la segunda, pero no existe una regulación en general de los medios de comunicación, de la relación del Estado con los medios de comunicación, ni local ni nacional. ¿Qué tan necesaria es? ¿Por qué se tiene que regular esta relación? Ahorita nos hablas tú de tu propuesta, Andrés. ¿Para qué problemas se resolverían? ¿Cuál sería la necesidad, Toño? Tienes razón, es muy interesante este tema, y no es de hoy, ¿no? Es de hace décadas esta situación. Anteriormente se jugaba con el papel, cuando los medios impresos eran muy importantes, más incluso que la radio y la televisión. La radio casi no se metía a informar, casi no había noticieros, estoy hablando de la década de los 70, todavía los 80, no había muchos noticieros a nivel nacional. Entonces era más importante la información a través de la prensa escrita. Y ahí el gobierno jugaba con el papel, como un medio de presión y un medio de control, ¿no?, hacia los medios. Pero si cambiamos radicalmente, vamos a estos tiempos, cambia la situación, cambia la jugada con las nuevas tecnologías. Como bien dices, ahí estudiando la maestría hice un ejercicio de Twitter, que podría ser Facebook, pero puede ser Twitter, y como en Veracruz causó un revuelo, una información que se dio, que fue una información inexacta, pero hizo que toda la población de un municipio se moviera tremendamente, ¿no? Y el gobierno actuó acusando de terroristas a esas personas que informaron, que trataron de informar a la ciudadanía, porque los medios no estaban haciendo su papel. Y ahora las nuevas tecnologías están, tal vez habría que pensar, analizar primero si se requiere regular o no los medios. La otra situación que decías, la publicidad. Fíjate que hace 3 administraciones aquí en Michoacán se hizo una propuesta informal al interior del gobierno, que eso no se hizo a los diputados, sino para que el Ejecutivo, en todo caso, la presentara al Legislativo, de regular precisamente la publicidad a los medios, porque el gobierno sí tiene una partida
quizá no expresamente, pero a través de las dependencias, a un compañero le tocó jugar con esos detalles a través de las oficinas de comunicación, antes oficinas de prensa, de por qué darle a este medio tanto dinero, por qué no darle a este otro medio. O sea, digamos, la parte discrecional sigue estando presente Discrecional. ante la ausencia de una regulación jurídica, y esto viene a afectar la relación, a final de cuentas, entre medios, periodistas y sociedad. Sí, pero sobre todo la información que la sociedad debe recibir libremente, respetar la libertad de expresión. Por eso, si se hace esta regulación, que sea primero con el respeto al derecho a la información y el respeto a la libertad de expresión. Andrés, tú tienes ya, me parece que un par de años tratando de empujar una iniciativa de ley de protección a los periodistas, y dentro de este documento hay un apartado en donde tú también estableces, ¿no?, esta transparencia que debe existir entre las autoridades gubernamentales, los medios de comunicación, en tratándose de las ayudas, digamos, del Estado hacia los medios de comunicación, o la inversión, digamos, en materia publicitaria, para que se transparente este proceso, ¿no? ¿Qué ha pasado con este documento que tú has empujado desde hace ya algunos años? Has platicado, van y vienen legislaturas, tú hablas con diputados, con diputadas, y parece que no camina este documento. Sí, yo creo que en materia de libertad de expresión, el país, en cuestión de establecer las normas y establecer los derechos que rigen a los que ejercen a través de los medios la libertad de expresión, estamos muy rezagados respecto a muchos países. Y efectivamente, empezando por los propios derechos de los periodistas, inherentes a la profesión del periodismo, no hay una jurisprudencia que nos proteja. Y también en relación a la publicidad oficial, obviamente que esta ha sido una relación perversa entre medios de comunicación y gobiernos federales, estatales y hasta municipales, ¿no? Es muy difícil para muchos medios de comunicación el subsistir sin el subsidio del gobierno, y de ambas partes ha habido responsabilidad. Hay medios de comunicación que entregan completamente su línea editorial a cambio del convenio comercial con el gobierno en turno, ¿no? ¿Se entrega o se exige? Se entrega completamente, ¿no? Es un juego perverso entre ambas instancias, en donde el gobierno, es cierto, tú dices, tiene la obligación de difundir sus programas, pero también el medio de comunicación utiliza esa necesidad para exigir prebendas y para exigir convenios de publicidad totalmente onerosos para el erario público. El sentido social, la responsabilidad social de los medios de comunicación respecto a que la ciudadanía tiene el derecho de recibir y difundir información, pues ha quedado simple y sencillamente en el papel, ¿no? Antonio Aguilera, también te agradezco que estés con nosotros. Tú has estado de ambos lados del escritorio, tú has sido periodista de periódicos como La Jornada, por ejemplo, y has trabajado en la coordinación de comunicación social. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es una necesidad, es una obligación del Estado, por ejemplo, destinar recursos para la difusión de su actividad, o empujar, por ejemplo, apoyar otro tipo de actividades? ¿O los medios de comunicación tienen que, como dice la teoría liberal, digamos, tienen que responsabilizarse, ser totalmente autosuficientes, y que esto sea solamente, pues, parte de, digamos, de otro más de los clientes que deberían de tener los medios de comunicación? Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, compañeros. Un gusto estar aquí, compañeros, esta tarde. Pues mira, Mario, el tema es complejo, el tema es un tema incluso apasionado por parte de los medios, lo que tiene que ver con la publicidad gubernamental, que no comercial, es diferente. La relación con los medios, con los poderes, porque no nada más es el gobierno del Estado, es el Congreso del Estado, son las propias universidades, los instituciones ayuntamientos, públicas, los ayuntamientos, etcétera. Es complejo. Bueno, toda empresa de medios de comunicación tiene total libertad para poder competir y poder acceder a los recursos públicos cuando tienen que ver con la publicidad gubernamental. Digamos que hasta ahí es ético,
hasta ahí tiene un cierto, tiene una cierta garantía de transparencia, lo que tiene que ver con la petición o la búsqueda de lograr un acuerdo, que son de palabra, digámoslo aquí en claro, entre los medios de comunicación y las instituciones públicas, para dejarlo en un criterio más amplio, ¿no? Lo que sí es, donde juega la opacidad es en el manejo de lo que le llaman la comunicación política. ¿Qué se refiere a esto? El manejo del tratamiento editorial, político y gubernamental, de todo tipo, ¿no? Cuando se aprobó la reforma política en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, estamos hablando de 2013-2014, el apartado de la comunicación política se dejó intacto. O sea, se dejó una vez más por debajo de la mesa, por debajo del agua, ¿no? O sea, te voy a interrumpir tantito, mi estimado Toño. Vamos a hacer un corte, regresando del corte ahorita, de este corte informativo también que tenemos a nivel nacional. Regresamos para seguir teniendo la palabra y seguir con este tema que tiene que ver con la regulación de los medios de comunicación. Volvemos. Bien, regresamos nuevamente aquí al programa En Contexto. Estamos hablando de la necesidad, me parece, la regulación jurídica de los medios de comunicación, en tratándose de lo que tiene que ver sobre todo con la publicidad oficial. Hay algunos libros, sobre todo trabajos del doctor Ernesto Villanueva, un libro Publicidad Oficial, Transparencia y Equidad, Derecho Comparado de la Información, etcétera, en donde da cuenta de que, como en otros países, está perfectamente regulado, normado, la relación que debe existir entre los medios de comunicación y el Estado. Es decir, las ayudas, o si no son ayudas de inversión que realiza el Estado, está totalmente claro, transparente, y eso es a lo que debería enfocarse México en general y el Estado de Michoacán en concreto. Nos quedamos contigo, mi señor Toño Aguilera, para que concluyas tu idea. Sí, como comentaba Mario, compañeros, en el 2014-2015 el Senado de la República decidió no entrarle al tema de la comunicación política en el marco de la reforma político-electoral que se hizo. ¿Y por qué en el marco de esta reforma? Porque ahí es donde se iban a normar una serie de criterios para lo que tiene que ver con el tratamiento editorial de los temas públicos. Y en base a ese tratamiento editorial de los temas públicos, pues tenía que ver con el gasto gubernamental en medios, ¿no? Que si bien al dejarlo en la ambigüedad, pues entonces no existen criterios para la contratación de medios desde los entes públicos. Ningún convenio, y aquí apelo un poco al conocimiento que tienen ustedes, que han visto cómo se trabaja un poco esto, ningún convenio está sobre papel, de ninguna instancia, de ningún poder, llámese estatal, llámese judicial, llámese legislativo, llámese institucional, llámese partido político, ninguno. No hay documentos, no hay contratos, y al no haber contratos, pues no hay cláusulas, no hay transparencia, entonces no se estipula hasta dónde se le da digamos, el acuerdo publicitario que se tiene, ¿no? Entonces queda todo en la ambigüedad, entonces queda todo queda al contentillo, que se reduce a aquella famosa frase de López Portillo, ¿no? De no pago para que me publiquen, ¿no? Eso limita mucho esa relación, ¿no? O la condiciona la relación entre los medios y el gobierno, sobre todo para aquellos medios que dependen del recurso público. Y entonces se presta esto entre los medios con el ente público, con llámese gobiernos, llámese partidos, llámese instituciones, a un juego de amor y odio, a un breve escarceo, a pequeñas grescas, a pequeñas actitudes críticas, a cambio de mejorar la situación. Llámese chantaje, llámese como le quieran poner aquí los compañeros, ¿no? Yo creo que aquí lo grave, Mario, es que los medios de comunicación y el gobierno le están dando propaganda disfrazada de información a la ciudadanía. Los convenios no solamente comprenden las inserciones oficiales, ¿sí?, sino también comprenden la publicación de boletines o las llamadas gacetillas, ¿no? Entonces el lector no sabe que muchas de las notas que aparecen en los periódicos o en todos los medios son notas pagadas, son notas patrocinadas,
Y cuando se hace, como dice Toño, cuando se hace el convenio entre un medio y la autoridad, ahí de palabra se dice, bueno, te voy a dar inserciones, pero también te voy a dar gacetillas, boletines, que me vas a tener que publicar obligatoriamente. Y ahí es el fraude que le hacen los medios de comunicación a los ciudadanos, porque no distingues lo que es propaganda, lo que es pagado, y lo que es periodismo, lo que es información objetiva, verificada. ¿Sí? Ahí es donde es el gran problema, donde sale perjudicado el ciudadano, ¿sí? Porque no tiene información dura, tiene versiones, tiene declaraciones, ¿sí?, de los titulares, de funcionarios, y no tiene contenido, no tiene información periodística. Déjame dar unos datos. Recordemos que luego estos informes y estos diagnósticos no se hacen año con año, sino se hacen en un periodo comprendido de un quinquenio, cada 5 años. Según el informe de libertad de expresión en venta, o sea, es un informe que hizo la organización Fundar. Está haciendo un trabajo muy interesante. Sí. Fundar. Bueno, de acceso a la información y censura indirecta en publicidad oficial, el informe del año 2014, realizado ya de manera puntual tanto por Artículo 19 como por Fundar, el Ejecutivo Federal, o sea, el Gobierno de la República, en este caso de Peña Nieto, gastó más de 14.663 millones de pesos en publicidad durante los 2 primeros años. Los 2 primeros años de gobierno de esta sección. 14.663 millones de pesos. Bueno, el mismo informe dice que en el año 2013, 27 estados de la República, de los que tienen información a disposición, la información de propaganda gubernamental muchas veces está reservada y los estados no la dan a conocer. Es decir, 27 estados de la República se gastaron 5.639 millones de pesos en publicidad oficial. Esto sumado a los gastos federales de ese año, que según documenta un total de 13.640 millones de pesos. O sea, es oneroso. Es mucho dinero, pero además todavía no tenemos la certeza exactamente de cuánto. Hace 20 años, Toño, más o menos tú vienes escribiendo sobre este tema. Recuerdo que lo publicaste en la revista ¿Por qué? Más o menos 20 años. Tú dabas cuenta, si no me equivoco, alrededor de 400, 500 medios de comunicación hace aquella cantidad de años, y muchos de ellos con convenios con el gobierno del Estado. Es decir, al Estado también le resulta bastante pesado el tener, digamos, esta relación, si le podemos llamar así, esta relación entre medios de comunicación y gobierno. Sí, fue hace más de 25 años que hice ese estudio. Y fue a través de, que era lo mismo, pero era a través de las oficinas del PRI, pero el gobierno tenía la misma cantidad de clientes, de medios, pues, que tenía relación, que tenían convenios. Y fueron más de 300, y varios años no varió, alrededor de 300 medios, sobre todo la mayoría en ese tiempo, estoy hablando de 1991, 1995, eran medios escritos los más fuertes en cuanto a información. También había estaciones de radio y televisión, pero repito, los medios escritos. Y tienes razón, eran convenios que se hacían. Y yo con ese conocimiento, años más adelante, en 1995, le pregunté al candidato Víctor Manuel Tinoco Rubí, qué iba a hacer si ganaba la gubernatura. Y dijo que iba, en relación a los medios, su relación con los medios en cuanto a publicidad, y dijo que iba a tratar a los iguales por iguales y a los desiguales por desiguales. Es una fórmula filosófica, pero no, creo que sí lo intentó hacer, pero no lo hizo. Es decir, a los medios más fuertes, bueno, pues te pases una relación con más cantidad de dinero, ya los medios con menos presencia, bueno, pues otra, pero no fue así. No pudo respetar lo que él pensaba, se encontró ante una realidad que no pudo respetar él mismo en su relación con los medios, y no tanto para controlar la información, sino qué hacer con la prensa en general, ¿no? La relación de ellos, porque estaban presionando muy fuerte. Pero ¿qué ha pasado con todos? Le pasó a Leonel Godoy, recientemente le pasó a Salvador Jara, ¿no? Que de repente cortó, digamos, convenios. Pero aquí el problema no es me parece, esta falta de claridad, esta falta de normatividad que lleve a
el humor de que llegue, por ejemplo, el gobernador en turno o el titular del Congreso o el titular del Poder Judicial o los titulares de los órganos autónomos a decir, este sí me cae bien, este no me cae bien, con este llevo una buena relación y con este no, a este le doy 10 pesos y a este le doy 1 peso porque son ocurrencias, ¿no? Es decir, no está nada normado, nada regular y esto provoca, pues me parece un problema generalizado. Lo que decías, Andrés, me parece lo más grave porque además afecta directamente derechos de la sociedad, es decir, mucha de la información que vemos no sabemos cuál es pagada, cuál no, con cuál el compromiso, con cuál sí, y seguimos sin normarlo. Y te lo pregunto, tú has estado empujando, insisto, con esta iniciativa porque tratas tú de que se regulen muchas cosas que no están reguladas en Michoacán, mucho que tiene que ver con la protección física, jurídica del periodista y parte también de transparentar esta relación que existe entre gobierno, medios de comunicación y periodistas. Sí, efectivamente, debemos de empezar por algún lado, ¿no? Debemos de empezar por algún frente y lo primero que debemos establecer son los derechos de los periodistas, los derechos inherentes a esa profesión. No sé, el secreto profesional, ¿no? La cláusula de conciencia, ¿verdad? Los derechos de autor, ¿verdad? El derecho a capacitarse, el derecho a que la profesión de periodismo sea reconocida como una profesión de interés público, ¿verdad? Porque estamos hablando de un derecho fundamental en cualquier sociedad que se diga democrática, que es la libertad de expresión. Creo que es uno de los pilares. Si no cuentas con eso, es una sociedad totalmente incompleta en cuanto al goce de las libertades. Y también el de darle herramientas jurídicas a los ciudadanos para tener la capacidad de replicar, de aclarar, de responder y de exigir transparencia y de exigir ética en los medios de comunicación. Y no se ha construido ese andamiaje. Estamos, los Michoacán, creo que es de los estados más atrasados en la legislación. A los diputados no les ha interesado el tema. Tenemos 2 años empujando la iniciativa y a los diputados locales no les interesa el tema. Traen su propia agenda, cada partido trae su agenda y el tema de la libertad de expresión y el derecho de los periodistas no es su prioridad. Yo también considero que tampoco a los propios medios les interesa. ¿A alguien le interesa, Toño Aguilera? A los medios les interesa transparentar esta relación, al gobierno le interesa, al Congreso le interesa, a los órganos autónomos. Parece que a nadie le interesa. Sí, porque la iniciativa debería de venir de los propios medios, que son los primeros interesados. No se hace. No se hace porque, bueno, hay un juego perverso en todo esto. Te comento. Del 1 de octubre del 2015, año en que inicia el periodo del actual gobierno estatal, surgieron fácil 50 portales de internet. Algunos que hacen un trabajo periodístico que puede ser corroborable y comprobable. Otros eminentemente propagandísticos pro gobierno y otros contra propaganda, que es bien interesante el surgimiento de portales evidentemente y plenamente identificados con partidos políticos, hasta con un candidato perdedor a la gobernatura del estado. No tengamos pelos en la lengua. Entonces surgen esta cantidad de portales, algunos ofrecen información, intentan hacer periodismo, otros evidentemente no, es un modus vivendi también, o sea, es una forma de vida, o sea, vivir de la propaganda gubernamental, sea la que sea, y entonces ahí es donde entran los criterios de cuánto y cómo y qué y cuánto se les paga a cada uno. Y los otros es muy interesante, ¿no? De que fueron creados para hacer contrapropaganda al gobierno. Sí, como instrumentos de golpeteo. Bueno, pues muchas gracias, nos acabó el tiempo. Una media hora que se pasa rapidísimo. Te agradezco, Toño Aguilera. Te agradezco mucho, Andrés Recía, director también de la revista Búsqueda, una revista que ha hecho mucho reportaje de investigación, y mi estimado Toño Robles también, que has estado trabajando este tema durante muchos años. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Los dejamos con la programación de Radio Fórmula.